Ok. Entonces vamos a conversar respecto de la vaginitis, bien, en la perra, bien, que la gran mayoría de las ocasiones va a ser secundaria a estenosis, ¿ya? Es decir, una estrechez, sobre todo del área vestibular, pero puede haber un estrechamiento en cualquier parte de la vagina, bien, pero normalmente se da durante, perdón, en el vestíbulo, bien, que finalmente, ¿cierto? Al término del vestíbulo donde empieza la vagina y por lo tanto, bien, es probable que se generen estos problemas. También puede ser a causa de traumatismo o cuerpo extraño que genera una inflamación y por consecuencia, ¿cierto? Al ser, acuérdense, la vagina un lugar séptico, bien, se nos puede generar una vaginitis y por lo tanto va a generar descarga vaginal, bien. Y esa descarga vaginal, bien, va a producir, normalmente produce lamido, ¿cierto? Porque hay una descarga vaginal que puede ser de diferentes componentes, desde mucosa a mucopurulenta, bien, también, como le digo, va a ser una descarga, en algunas ocasiones se describe atracción de macho, bien, poliaquiuria, ya recordad que la poliaquiuria finalmente va a ser la micción frecuente y en bajo volumen, ¿ya? En bajo volumen, bien, que muchas veces puede estar asociado, porque al haber una vaginitis puede estar asociado también a alguna lesión también del meato urinario, bien, y el cual también puede ir haciendo ascendente hacia el tracto urinario, pero eso es un tema de otra asignatura. Bien, obviamente el diagnóstico nosotros cómo lo vamos a realizar a través de la citología, bien, la citología vaginal como ustedes ya la conocen, ¿cierto? Donde vamos a encontrar obviamente sobre todo un mayor énfasis de células inflamatorias como por ejemplo el polimorfo nuclear neutrófilo, bien. También podríamos ocupar, insisto, la vaginoscopía o en su efecto, que yo creo que es lo más adecuado, la endoscopía, que permite hacer una mejor evaluación más que la vaginoscopía, por lo que hablábamos del tema de que la vagina de la perra tiene muchos pliegues que son longitudinales y tiene un pliegue que se llama dorsal medio, que es un pliegue grueso y que muchas veces puede tapar la buena observación cuando se usa un vaginoscopio. Entonces, por eso que muchas veces se utilizan los endoscopios rígidos, sobre todo para procedimientos de observación, ubicación del cervix e incluso inseminación artificial. Bien. Obviamente, si nosotros hacemos ahora una citología vaginal, ¿cierto? Vamos a encontrar este patrón celular, ¿cierto? Donde encontramos las células parabasales, células intermedias o células superficiales, bien, pero también vemos bastante polimorfos nucleares y por lo tanto nos van a estar indicando que tenemos un grado de inflamación. Bien, eh, obviamente como toda inflamación nosotros la podemos manejar a través de el uso de antiinflamatorios, antibacterianos que tengan buena llegada a genital, por ejemplo el enrofloxacino, bien, podemos ocupar por ejemplo amoxicilina con ácido clavulánico, bien, dependiendo obviamente del grado de afectación de la paciente, quizás va a requerir también hacer alguna administración de algún producto, por ejemplo, algún antiinflamatorio no esteroidal, algún analgésico, ¿bien? Obviamente el uso prudente de los antibacterianos, el uso prudente de antiinflamatorios también, ¿cierto? Siempre y cuando sea necesario. Bien, también hay que considerar que se describe eh, una vaginitis, ¿cómo se llama?, de tipo prepuberal, ¿ya? Que ustedes seguramente los que tienen perro, que han hecho práctica en clínica, muchas veces llegan perritas que son pequeñas, son jóvenes, bien, antes de su pubertad y vienen y hacen una pequeña descarga vaginal, ya que muchas veces la gente las lleva a la consulta, ¿por qué? Porque están eliminando una secreción media verdosa, ¿ya? Pero sin compromiso sistémico, ¿ya? La perrita está ok, la cachorra, ¿ya? Y tiende a pasar de manera, cierto, sin tratamiento, solamente se pueden asignar algunos controles. Obviamente, si nosotros vemos que hay algún anormalidad, ¿cierto? Desde el punto de vista físico de la paciente, obviamente nosotros deberíamos, ¿cierto? Hacer algún tipo de manejo más adecuado, ¿cierto? Quizás algún tipo de antibacteriano o algún tipo de analgésico según se requiera. Bien, también otra patología que muchas veces puede estar asociado, bien, es las neoplasias vaginales, que también son patologías de baja frecuencia.
Bien, un 2 o un 3% de las neoplasias de los perros, ¿cierto? Van a ser las neoplasias vaginales. No, obviamente, como toda también patología neoplásica, normalmente la vamos a observar en pacientes sobre los 10 años. Bien, y de ahí tenemos diferentes tipos de tumores. Bien, tenemos tumores de tipo benigno, bien, y tumores también malignos. Los benignos, ¿cierto? Lo más frecuente que podríamos encontrar son los fibromas, los leiomiomas, los pólipos o lipomas, bien, mientras que los tumores malignos ya podríamos ver, se llama sarcomas o carcinomas, bien, y obviamente, ¿cómo los podemos diferenciar? A través de el grado de compromiso sistémico que van a generar si es que existen y se pueden, y usted lo logra diagnosticar a tiempo y obviamente entendiendo cuáles son los signos clínicos. Bien, primero podríamos observar, pero no en todos los casos se va a ver, una masa que protruye por la vulva, ¿cierto? Una masa que puede salir, bien, que puede generar una secreción y que va a generar un amido constante. Ya, en algunos casos, dependiendo de a dónde se ubique la masa, bien, puede producir algunas alteraciones también de la micción, pudiendo llegar a producir estranguria, ¿cierto? Que esta micción, perdón, lenta, dolorosa y dificultosa, cuando si la neoplasia, por ejemplo, es, ¿cómo se llama? Produce ingreso dentro de los tejidos, ¿cierto? Y obviamente puede generar alguna lesión de la uretra, obviamente vamos a poder empezar a ver signos también urinarios. Bien, podemos ver también signos de tenesmo, signos de disuria o incontinencia urinaria incluso. Bien, pero lo que les decía, pues, ¿cómo uno puede diferenciar? Así a grosso modo, obviamente, porque siempre acuérdense, para el diagnóstico definitivo, siempre se requiere realizar biopsia. Bien, pero acuérdense siempre que uno tiene que ver y puede ver si es que la masa es benigna o es maligna, según también algunos patrones lógicos de la evaluación clínica, ¿cierto? Como por ejemplo la pérdida ponderal o pérdida de peso. Bien, pacientes que bajan de peso ¿cómo se llama? Causa aparente, bien, de manera pérdida crónica, bien, ¿cómo se llama? Afectación de los linfonodos regionales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podemos estar asociados a que tenemos algún tipo de, o que se vaya a generar algún tipo de metástasis. Bien, obviamente la edad y el tipo de lesiones que se generan, ya versus una paciente que puede tener un tumor benigno donde no vamos a ver signos asociados muchas veces a estos signos paraneoplásicos, como le contaba, pues, pérdida de peso, o incluso también acuérdense que también hay algunos indicadores sanguíneos, bien, donde también se puede evaluar de manera, ¿cierto?, conjunta a otros métodos de diagnóstico, bien, el grado de compromiso y efectivamente saber si pudiese ser o no benigno o maligno, aún en una primera evaluación. Pues acuérdense siempre, el diagnóstico definitivo de una masa siempre va a ser la biopsia. ¿Ya? Muchas veces primero se toma una muestra, ¿cierto? Que puede ser ¿cómo se llama? Una impronta de células si es que hay un tumor fuera, ¿ya? Pero muchas veces se tiene que hacer directamente una biopsia para extraer la masa, si es que es posible, o incluso muchas veces se trata directamente con quimioterapia. Bien, bien, directamente se hace quimioterapia, no sé, pues se administra algún quimioterápico que hoy día, por suerte, tenemos la posibilidad de disponer de oncólogo y lo cual, ¿cierto? Nosotros derivamos el caso y que yo creo que es lo que uno siempre tiene que hacer, ¿cierto? Si nosotros tenemos algún caso y no sabemos manejarlo bien, es mejor que usted lo derive bien o incluso hoy día los especialistas van a las mismas clínicas. Entonces, eh, la verdad es que hace mucho más grato el trabajo para uno como veterinario, ¿cierto? Que muchas veces no va a tener todo el conocimiento para poder hacer los procedimientos más de vanguardia. Bien, y ahí obviamente se van tomando las decisiones tanto diagnósticas como terapéuticas, bien, y finalmente ver cuál es el mejor procedimiento para tal o cual paciente. Bien, yo, por ejemplo, no sé, siempre que era lo que, si no me equivoco, conversamos la semana pasada, muchas veces encontramos este famoso TBT, ¿cierto? El tumor venéreo transmisible, bien, que es un tumor benigno, bien, que es un tumor que se transmite por implantes celulares, esta neoplasia,
Bien, y el cual normalmente nosotros lo vamos a encontrar, lo vamos a observar en el genital de la perra, en el genital del macho, pero también puede estar en la zona perianal, puede encontrarse en la nariz, incluso hay una presentación subcutánea del TBT, pero claro, el TBT, cuál es el gran signo? Es que sangra, sangra, y después de que hay un sangrado, bien, la gente llega a la veterinaria con el paciente, ¿cierto? Y un paciente que no tiene mayor afectación sistémica, bien, el problema es que este tumor es un tumor muy friable, por lo tanto se rompe rápidamente y por eso que sangra, ¿ya? Y es lo que la gente normalmente ve, ¿ya? Que el sangrado y eso es lo que hace que el paciente llegue a la consulta y ahí uno tiene que rápidamente tratar de discriminar si es una neoplasia benigna como el TBT o tenemos un tumor un poco más complejo, ¿ya? A mí, no sé, pues hace muchos años me pasó que me llegaron una perrita que tenía ¿cómo se llama? Pensaban que tenía TBT y la verdad que lo que tenía era cualquier cosa menos TBT. Ya, la perrita tenía un cáncer bastante avanzado, era una perrita vieja, ya, el cual ya había avanzado y ya tenía lesiones en vulva que eran evidentes de que ya esto no era TBT. Y lamentablemente por el grado de lesión que tenía, por el grado de afectación sistémica que había, esa perrita hubo que eutanasiarla, ¿ya? Entonces es importante que usted aprenda un poco a ver esa diferencia, ¿ya? Saber si es que la paciente tiene algo más grave, si es que es algo más simple como este caso, ¿bien? Y ahí usted tiene que ir un poco evaluando, obviamente le insisto, todo lo que es la parte de neoplasias la van a ver mucho mejor en oncología, así que, pero quería conversarlo porque, como le digo, el TBT es una patología frecuente, obviamente cada vez menos, había un momento en que había mucho porque obviamente los perros no se trataban, pero todavía hay, pero creo que cada vez menos. Bien, ahora vamos a pasar a esta última parte antes de entrar a parto y después poder conversar respecto del posparto en la perra y después algo de felino y después la última parte de la materia. Bien, y vamos a hablar un poquito respecto de las aberraciones del ciclo sexual en la perra. Bien, y fíjense lo que se nos presenta es el estrosilente. Bien, el estrosilente eh, es una paciente la cual tiene signos de estros leves o francamente se encuentran ausentes. ¿Ya? Y se presentan perritas jóvenes en los primeros ciclos, primer y segundo ciclo, e incluso puede generar pseudogestación. Entonces, muchas veces la gente llega a la consulta o les puede decir, ¿sabe qué, doctor, doctora? La perra, yo desde que la tengo nunca ha hecho celo. ¿La tiene esterilizada? No, no está esterilizada. Confirmar que no está esterilizada, obviamente, ¿ya? Eh, y claro, la perra nunca ha hecho celo, bien, conductual, por lo tanto le ponen un perro y el perro no hace nada, bien, pero sí lo que puede llamar la atención es que puede haber pseudogestación. Entonces, claro, si aparece una pseudogestación en una perra sin haber tenido un proestro y estro previo, usted podría pensar quizás que tenemos esta pseudogestación. Bien, entonces, ¿cuál sería la idea si es que nosotros creemos que nuestra paciente tiene este tipo de patología o de tipo de problema? ¿Cierto? Es hacer seguimiento. ¿Cuál es el problema? Que a nosotros normalmente, si es que esta perrita llegase a hacer pseudogestación y le llega a la perrita que, mire doctor, doctora, sabe que mire, esta perra está con aumento de glándula mamaria, hay mastitis, hizo conducta de anidación, etcétera. Bueno, ahí usted puede decir, bueno, efectivamente puede que esté con una pseudogestación. Bien, y ahí puede hacer algunas pruebas, ¿cierto? Como podemos, por ejemplo, hacer determinación de progesterona sérica, ¿cierto? Donde, acuérdense, como en las pseudogestaciones al final del diestro, podríamos encontrar todavía niveles de progesterona. Bien, y de ahí sería recomendable poder hacer citología vaginal de manera rutinaria, no todos los días ni toda la semana, pero cada cierto tiempo ir haciendo citología vaginal para poder ir, ¿cómo se llama? Para poder ir haciendo un seguimiento y ver los cambios celulares. Porque acuérdense, lo que está pasando acá es que la perrita está teniendo ciclicidad y lo único que está ocurriendo es que no nos manifiesta el celo.
¿Ya? Entonces, haciendo citología vaginal, nosotros podríamos ir viendo, ¿cierto? Si es que está en diestro, bien, vamos viendo que está en células parabasales, ¿cierto? E intermedias, con predominio de esas células, y se va a mantener así durante mucho tiempo. Hasta que en algún momento podríamos nosotros encontrar este aumento de las células superficiales que nos podrían indicar que se está acercando a la fase, perdón, ya está en la fase de proestro y va a venir el estro. Y de ahí nosotros podemos seguir haciendo el manejo que habíamos conversado el semestre pasado. Bien, pero es una alteración que se puede ver. Yo la verdad que he visto un par de perritas que no manifiestan y claro, la gente se asusta, se complica porque muchas veces son perritas de raza y la gente las quiere cubrir. ¿Ya? Entonces ahí uno usted tiene que recomendar hacer un seguimiento en el tiempo. Otra patología que nosotros también podemos observar son los quistes ováricos, ¿bien? Y que también van a generar aberraciones del ciclo, ¿ya? Y los quistes ováricos van a ser una de las anormalidades más comunes en la perra, ¿bien? Y tenemos los quistes foliculares, ¿ya? Que son únicos en el 10% de las perras y múltiples en el 5% con edades bastante, como siempre les digo, disímiles, fíjense, entre los 2 años y los 15 años, un rango etario importante, ¿ya? Y obviamente, al igual que los animales mayores, se van a dar cuenta ustedes que los quistes foliculares obviamente los quistes de la teca folicular van a generar un alargamiento o prolongación de la fase folicular, ¿ya? Es decir, el proestro, estro o ambas etapas se van a alargar. ¿Ya? Entonces, perritas que ustedes tienen antecedentes, ¿cierto? De que la perra tiene unos proestros y unos estros demasiado largos, ¿bien? Le van a decir a usted que efectivamente es una perra que es probable que tenga quistes, ¿bien? Obviamente también se puede confirmar a través de la determinación de la ecografía para ver el tamaño, se fijan, ver cuánto tiempo dura ese folículo, bien, y obviamente son folículos de baja fertilidad, bien, por lo tanto no va a generar una gestación. Bien, acuérdense que el problema de los quistes es que como se mantiene el folículo sin ovular, bien, eh, y ¿cómo se llama? Y el ovocito pasa mucho tiempo adentro sin ser ovulado, obviamente ese ovocito se va a terminar lesionando, se va a envejecer y por lo tanto no va a poder ser utilizado para este caso de lograr una gestación. Bien, y por otro lado tenemos los quistes luteales. ¿Ya? Los quistes luteales se producen también por una liberación defectuosa de la hormona luteinizante, que es la encargada de producir la ovulación. Bien, y principalmente estos quistes se van a presentar en las hembras viejas, bien, y sobre todo son hembras viejas que nunca han parido y que tienen estos anestros prolongados. Bien, entonces, claro, si pensamos nuevamente, tenemos que ver aberraciones del ciclo, ¿cierto? Podríamos tener en una perrita que no demuestra celo, tendríamos que pensar siempre en estro silente o obviamente en quistes ováricos luteales, ¿ya? O luteinizados. Bien, ¿por qué? Porque no va a generar, ¿cierto? La posibilidad de tener niveles altos de estrógeno y por lo tanto no va a generar los signos clínicos asociados a fase folicular. Bien. Ahora, en general, es lógico, bien, la diferenciación de estos dos tipos de quistes va a ser a través de la anamnesis, ¿cierto? Preguntando cuáles son los signos clínicos que presenta, hace cuánto tiempo empezó este problema, bien, si es que la hembra está en celo, hace cuánto tiempo está en celo, bien. Y obviamente podemos nosotros también tomar niveles hormonales, progesterona, hacer ecografía, bien, y al igual que en el bovino, también se podrían tomar, ¿cierto? Y medir el espesor de la pared del folículo para ver efectivamente si hay un grado de luteinización que hace que el animal pueda haber pasado de un momento de un quiste folicular a un quiste luteal, ¿ya? Pero también hay que considerar que los quistes ováricos, más que afectarse solamente el ovario, es que van a afectar también otras estructuras como por ejemplo el útero. Y va a estar relacionado la manifestación de quistes ováricos con patologías uterinas, ¿cierto? Como la piometra, ¿bien? Se puede generar anestro o proestros prolongados, ¿bien? Y en general el tratamiento ideal, siempre, acuérdense, o el más simple,
sobre todo hoy día que cada vez hay más conciencia del tema animal y cada vez la gente está adoptando más animalitos mestizos. Obviamente siempre lo indicado es hacer alguna ovariohisterectomía, ¿cierto? Para evitarse estos problemas. Ya acuérdense que en este caso todo lo vamos a evitar teniendo ovariohisterectomía. Bien, pero también nosotros podríamos, entendiendo cómo funciona el upcinch de las vacas, podríamos hacer algo relativamente similar en la perra, utilizando una mezcla, ¿cierto?, del uso de GnRH y de prostaglandina F2 alfa para poder finalmente lograr una ovulación con la primera dosificación de GnRH, formación de un cuerpo lúteo y después, posteriormente, días después, se coloca prostaglandina F2 alfa con la finalidad de destruir este cuerpo lúteo. ¿Bien? Y así lograr que finalmente se logre una normal desarrollo folicular y pronta ovulación. ¿Ya? Pero acuérdense en este caso, la hembra ovula una vez, ¿cierto? Y después entra en anestro. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no hay ciclicidad continua. Bien, entonces aquí lo que se trata de hacer es que al menos durante este ciclo, ¿cierto? Que no se genere estos signos clínicos de quiste, finalmente. Bien. Lo otro, en relación a las neoplasias ováricas, bien, también son bastante poco frecuentes, también son en edades desde los 5 años hasta los 15, ¿ya? Por lo tanto, se puede presentar en perra joven y en perra geriatra, bien, y al igual que en las otras especies, el más común va a ser el tumor de células de la granulosa, ¿ya? Entonces, el tumor de células de la granulosa, al igual que las otras especies, también va a ser un tumor endocrinamente activo y que va a poder producir tanto estrógeno como progesterona y por lo tanto inducir signos del incremento de cada una de esas hormonas. Si tenemos estrógenos aumentados por producto de este TCG, obviamente que vamos a tener nosotros signos de proestro durante más tiempo. Bien, sobre todo sobre los días normales de la duración de la fase. Bien, y si tenemos P4, obviamente vamos a tener nosotros una menor, perdón, no vamos a observar signos de estro, sino que el animal va a estar en anestro continuo. Bien, para el caso del TCG. Obviamente también el diagnóstico se va a hacer a través de ecografía, pero también diagnóstico clínico. Bien, y como bien les dije hace un ratito, el ciclo se va a transformar en un ciclo errático, donde vamos a tener, por ejemplo, si tenemos una fase de estrógeno, ¿cierto? En este caso, con este tipo de tumor, vamos a tener, por ejemplo, hemorragia persistente, signos de linfomanía, bien, anemia plástica, alopecias simétricas bilaterales, bien. eh, Mientras que si nosotros tenemos una presencia o está secretando hormonas como la progesterona, obviamente vamos a tener anestro, vamos a tener mayor predisposición a tener patologías uterinas como la piometra, ¿cierto? También podemos tener alopecia simétrica bilateral, bien, en la zona superior del dorso, ya sobre todo cerquita de la zona lumbar. Bien, acá tenemos, ¿cierto? Una lesión de este tipo. Obviamente son tumores que aumentan de tamaño. Bien, y una vez obviamente detectada, lo que habría que hacer sería una ovariohisterectomía. Bien, y por último, dentro de las enfermedades ginecológicas, importante conversar respecto de la brucelosis canina, bien, que es una enfermedad zoonótica y eso es lo primero que ustedes tienen que recordar. Yo sé que están haciendo enfermedades infecciosas y parasitarias, bueno, pero acá la brucelosis una enfermedad producida por la Brucella canis, bien, va a ser una enfermedad importante de considerar como una enfermedad zoonótica. Por lo tanto, siempre recuerden, cuando ustedes vayan a atender una paciente, ¿cierto? Canino, venga lo que venga, ¿cierto? Obviamente pensando en el aparato reproductivo, jamás nosotros podemos partir a hacer ¿cómo se llama? Una evaluación, una palpación con las manos descubiertas. Siempre usted protéjase con el uso de guantes, ¿bien? Para evitar cualquier inconveniente. Bien, eh, ¿cómo se transmite? Recuerden ustedes, a través de la transmisión horizontal, ¿cierto? Entre animales o entre animales y algún elemento contaminado o también de tipo vertical hacia la cría. Bien,
durante la gestación. Bien, y los signos clínicos que podemos observar nosotros son abortos tardíos, bien, fallas reproductivas, y en el caso del macho también podemos observar otros signos como orquitis, inflamación del testículo, epididimitis, inflamación del epididimo, infertilidad, degeneración testicular e incluso se puede observar dermatitis escrotal. Ya que muchas veces muchos de ustedes han visto perritos de la calle con unas grandes bolsas escrotales. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado ahí porque ahí podemos tener un caso de, ¿cierto?, de brucelosis. Pero además la brucelosis no solamente genera signos reproductivos, sino que además genera otro tipo de signos clínicos. Dentro de ellos, por ejemplo, vamos a tener la discospondilitis, bien, donde son alteraciones de la columna vertebral, bien, donde podemos tener nosotros, si produce discospondilitis, obviamente vamos a observar dolor lumbar, ¿cierto? Dolor en la columna, ¿cierto? Como cualquier discospondilitis, ¿ya? Pero también puede tener artritis, ¿cierto? Algunas cojeras manifestar, ¿bien? Y también uveitis anterior, ¿bien? El tratamiento en general, chiquillos, no se recomienda, ¿bien? ¿Por qué? Porque el tratamiento es costoso y difícilmente con éxito, ¿bien? Se puede ocupar en relación al uso de streptomicina, doxiciclina, rifampicina o rofloxacino, pero insisto, son muy costosos, de difícil éxito por el tipo de bacteria que es y en general no se recomienda. Bien, en estricto rigor, si ustedes leen la literatura o si ya lo vieron en el caso de enfermedad infecciosa, normalmente se debería recomendar la eutanasia del paciente, ¿ya? Pero también se entiende de que la gente que tiene un perrito y que lo llega y le diagnostican brucelosis, no va a ir a hacer eutanasia de su animal, ¿ya? Por un tema de apego, de afecto. Bien, entonces, obviamente, al menos lo que uno tiene que hacer siempre es esterilizar esa cría, a ese animal, ¿ya? Castrar o hacer ovariohisterectomía. Bien, entendiendo que cuál es lo que se debería realizar de manera, ¿cierto?, correcta. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Normalmente en sistemas de consulta veterinaria tradicional, ¿cierto? Lo que más se hace es un examen de tipo sachet, ¿cierto? Como esos típicos sachets de examen que son, ¿cómo se llama?, para diferentes tipos de patología y desde liquia, distemper, parvovirus, etcétera. También hay de brucelosis de este tipo. Bien, el problema es que igual tiene bastantes falsos positivos. Entonces, si sale positivo esa prueba, ese animal debe volver a testearse bajo una prueba de mayor sensibilidad y normalmente se hace una contrainmunoelectroforesis, ¿bien? Que es la prueba más precisa y que esas son en condiciones de laboratorio. Entonces, esta sí es confirmatoria. Entonces, si usted toma un kit y en el kit le sale positivo, el animal puede ser positivo, pero también puede no ser positivo, y por eso va una contramuestra. Mientras que al examen inicial, si le sale negativo, normalmente es negativo. Bien, pero hay que tenerlo presente porque nos van a llegar estos pacientes a la consulta. Bien, ahora, otra cosa también que es importante empezar a conversar, bien, ya que vimos las principales patologías ginecológicas, es revisar un poco lo que es la obstetricia. Bien, la obstetricia, es decir, cómo ocurre el parto y cuáles son las indicaciones que usted debe tener. Y aquí vamos a hablar un poquito del parto en general, tanto en animales menores, tanto, perdón, caninos como felinos, ¿ya? En algunos parámetros, porque en general va a ser muchas cosas muy similares. Algo que siempre es importante, que yo les decía a los chiquillos también en la mañana, bien, es que uno cuando trabaja en clínica, igual la idea es aportar información al dueño. Porque si usted le aporta buena información al dueño, también usted va a tener que está respondiendo menos. No estoy hablando que usted no responda a las consultas, pero obviamente usted recibe la consulta, usted diagnostica a la perrita que está preñada y de ahí usted tiene que tratar de dejar entregado algún tipo de documentación o alguna información para que la gente esté esperando el momento del parto de manera tranquila y sin sobresaltos, porque pasa que en algunas ocasiones, si la gente no tiene idea cuándo la perra debe parir, cuáles son los signos de parto o de inminencia de parto, y usted cometió el error de darle el teléfono, le aseguro que la van a estar llamando todos los días, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente la gente no sabe.
Entonces, de repente no es malo, sobre todo cuando vengan perritas, tener un documento, llegar a imprimir, donde nosotros podamos ir indicando, ¿cierto? Cuáles son los procesos que van a ir ocurriendo. Bien, entonces siempre partir, por ejemplo, que normalmente 2 semanas preparto aumenta el tamaño de la vulva. Bien, la vulva aumenta de tamaño porque acuérdense, pues está en una fase de preparación donde hay un cambio endocrino. Si hay un cambio endocrino, se produce este aumento del tamaño de la vulva, ¿cierto? Porque hay una mayor producción perdón, hay una producción de relaxina, ¿cierto? Disminuye la progesterona y aumenta el estrógeno, ¿bien? Y esto genera un aumento vulvar, ¿bien? Entonces, esos son los primeros signos que la gente puede empezar a notar. Posteriormente, también se suma que 1 o 2 semanas antes del parto también se van a empezar a llenar la glándula mamaria por el mismo efecto que estábamos hablando recién, ¿cierto? Y se empieza a llenar con calostro. Posteriormente, entre 24 y 72 horas, ¿bien? Es decir, 3 días a un día, ¿cierto? Nosotros podemos ver en las hembras que empiezan a formar nido. Y ahí van a buscar, la perra o la gata van a buscar un lugar tranquilo. Y en algunas ocasiones también se considera que aquí puede empezar a producirse una caída en el consumo de alimentos. Bien, entonces también, idealmente también que vaya anotado. Existe la posibilidad de que el animal empiece a dejar de comer, coma menos, bien, porque si no también, pues la gente se va a asustar, se va a preocupar y va a estar llamándolo a usted o va a ir a la consulta. Bien, entonces también puede que haya menor consumo de alimentos. Bien, y 12 horas preparto, 12 horas preparto, ya en algunas ocasiones, esto no va a ser frecuente para todo, ya, pero se pueden encontrar en algunos casos la descarga vulvar por licuefacción del tapón mucoso. ¿Ya? El tapón mucoso en algunas ocasiones se puede observar que se diluye y empieza a salir. ¿Ya? También considerar que durante esta fase de preparación empieza a disminuir la progesteronemia y el descenso de la progesterona hace que normalmente está asociado al descenso térmico, ¿ya? Entonces también es importante en las visitas de control gestacional, sobre todo en las últimas, cuando ya sabemos que se nos puede ir acercando el parto, bien, por ejemplo, no es malo que usted le enseñe a las personas a tomar la temperatura rectal a los animales. ¿Ya? Para que lo hagan con cuidado, con un termómetro, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Estos flexibles son mucho mejores, bien, con lubricación, ¿cierto? Y cómo tomamos la temperatura por vía rectal. Obviamente en una perra va a ser mucho más simple, mucho más amigable, ¿ya? Pero en el gatito acuérdense que igual puede generar cierto estrés, ¿bien? Entonces, ¿qué considera? Pero el descenso térmico, ¿cómo ocurre? Por ejemplo, en la gatita ocurre normalmente 12 horas preparto. Mientras que en la perra ocurre 24 horas. Entonces, si usted le da todas estas indicaciones, la gente puede ir siguiendo todos estos días, ¿bien? Y puede ir sabiendo en qué momento puede empezar, por ejemplo, a tomar la temperatura, ¿bien? Tomar la temperatura para poder ir viendo efectivamente este descenso térmico. Y el descenso térmico es súper importante, ¿ya? Por ejemplo, en la gata puede llegar a disminuir bajo los 37,5 grados Celsius, mientras que en la perra menos de 37, ¿ya? Yo me acuerdo haberte atendido algunas perritas que llegaban y tenían 36, 36 y medio, ¿ya? Por lo tanto, es relativamente simple poder encontrar este tipo de cómo se llama, de signología, y por eso que es tan fácil que ustedes también lo dejen anotado, para que la gente tenga acceso a esa información. Bien, ahora si vemos el parto en fases, recordemos que vamos a tener una fase de dilatación que normalmente está asociado a esta disminución de la temperatura rectal. Bien, vamos a observar que hay inicio de contracciones uterinas, las contracciones van a empezar, bien, eh, y acuérdense que las contracciones uterinas finalmente lo que hacen es llevar a las crías, ¿cierto?, hacia el cervix para poder generar la dilatación cervical y posteriormente generar la expulsión. Bien, ¿cuándo termina normalmente la fase de dilatación? Hasta que se completa la dilatación del cervix. Bien, muchas veces, obviamente, por este tipo de fenómeno,
obviamente para el animal va a ser incómodo, entonces podemos observar nosotros intranquilidad, anorexia, vómitos incluso, ¿ya? El animal puede tiritar, ¿cierto? Puede temblar, ¿bien? Se miran el abdomen, preparan el nido y puede haber una conducta hacia el propietario. Y esa conducta va a estar asociada principalmente, esa conducta va a depender de el tipo de relación que hay entre el animal y el humano. ¿Ya? Si una perrita de casa que vive indoor, ¿cierto? O una gatita, es más frecuente que el animal, ¿cierto? Tenga una conducta hacia el dueño como de protección para que la protejan más que arrancarse. ¿Ya? La gatita se esconde, ¿ya? Eso sí, ¿ya? Pero en el caso de la perra, si es una perra de exterior, ella va a armar su nido y muchas veces va a tener una conducta un poco de rechazo al propietario, cualquier persona, porque ella está defendiendo su nido, finalmente. ¿Bien? Posterior de eso, va a venir la fase de expulsión, es decir, se logra dilatar el cervix y después viene la fase de expulsión. ¿Bien? Y aquí obviamente aquí ya se induce el reflejo de vaciamiento, ¿bien? El cual se producen estas contracciones abdominales potentes, con normalmente el animal va a estar en decúbito lateral, ¿bien? Aquí se completa la estática fetal de expulsión y, como le decía, aparece este reflejo de vaciamiento y van a empezar a salir las crías una a una. Bien, normalmente lo primero que aparece es alantocorion, ¿cierto? Es decir, las dos membranas más externas, ¿cierto? Las que están fusionadas, salen por la vulva y se pueden romper de manera espontánea o la misma perra los rompe, ¿ya? Que eso seguramente los que han visto parto canino se han dado cuenta que la perra va a estar saliendo de la cría y ellas mismas ya inmediatamente a la salida ya la empiezan a languetear y mastican y van sacándolo de la membrana. Bien, y aquí puede aparecer, posteriormente que se rompió el lantocorion, puede aparecer la cabeza o la cola, porque pueden venir en presentación anterior o posterior, bien, envueltas por ahora esta última membrana que es el amnios, ¿ya? Y lo cual también rompe la perra, bien, y también la perra va a hacer normalmente el corte del cordón umbilical, bien. Ahora, esta fase, la fase de expulsión, va a depender de la raza y el número de camadas, ¿ya? Porque obviamente dependiendo del tamaño de la hembra van a haber más o menos cachorros, ¿cierto? Y esos cachorritos, obviamente, el primer cachorro es el que se lleva la mayor trabajo, porque el primer cachorrito va a ser el que va a generar la dilatación, ¿bien? Entonces, por eso digo, depende la duración de esta fase de la raza y del número de camadas, porque obviamente no es lo mismo tener cuatro perritos que van a salir en un periodo relativamente acotado a una perra que puede llegar a tener 10 cachorros que se van a demorar mucho en salir, ¿ya? Pero en general, siempre el primer cachorro el que le toca la pega más dura, ¿cierto? Que es la pega de lograr la dilatación del genital, ¿bien? De este sistema tubular, ¿bien? E incluso en las perras se pueden demorar, el primer cachorro puede llegar a salir a las 4 horas, ¿bien? Y después que sale el primer cachorro, el resto de los cachorros que vienen en la fila hacia atrás, ¿cierto? Normalmente deberían salir en intervalos menores a 2 horas, ¿ya? Deberían salir cada menos de 2 horas, debería estar saliendo. Entonces, por eso que también es importante que esto también vaya anotado. ¿Se fija? ¿Para qué? Para que la gente sepa, oye, mire, si cuando usted ya vea que empiezan las contracciones abdominales, la perrita debería tener aproximadamente unas 4 horas para poder expulsar el primer cachorro y el resto va a salir a intervalos menores de 2 horas. Ya, obviamente, pues si yo veo que durante esta fase, ¿cierto? La perrita está incómoda, la perra está sintiendo dolor, obviamente yo tengo que atender esto más rápido. Si veo que sale meconio, tengo que hacer algo y me olvido un poco del tiempo, ¿cierto? Porque tengo que hacerlo rápidamente. Bien. Otra cosa que es importante, la estática fetal, ¿ya? La estática fetal tiene una relevancia, ¿ya? Sobre todo en animales grandes, pero en animales chiquititos la estática fetal también se da como normal, la estática anterior como la estática posterior. Y la estática anterior normalmente, o son el 60% de los partos, salen, o de las crías salen en presentación anterior y un 40% puede salir como presentación posterior o de colita, ¿ya?
Y después va a venir el alumbramiento o secundinación, ¿cierto? Que es la expulsión de la placenta, que normalmente ocurre, fíjense, 15 minutos antes de la expulsión, puede salir junto con la cría o puede salir incluso 15 minutos después de cada cachorro. ¿Bien? Entonces, es como bien variable. ¿Bien? Y normalmente, después de la eliminación de las placentas, bien, que también es importante, chiquillos, tratar de que el propietario lleve registro de eso, bien, es que la perra va a tener una descarga vaginal, bien, y esa descarga vaginal tiene un pigmento que se llama biliverdina, y es lo que hace que las perras después del parto estén botando una secreción media negra, rojiza con verde. ¿Ya? Y no es que la perra se esté pudriendo, sino que es parte de por cierto, un pigmento que tiene esta secreción y que obviamente es lo que mancha de color medio verdoso. Bien, ahora, ¿cuáles vamos a poder conversar nosotros? Son las principales causas de distosia. Bien, tanto en perro como en gato vamos a tener la inercia uterina primaria, ¿cierto? Y como nosotros ya sabemos la definición, ¿cierto? Que es la falta de fuerza contráctil del útero, ¿bien? Y es la que se tiende a presentar con mayor, perdón, con mayor importancia en, en la clínica. Bien, y también vamos a tener nosotros la desproporción fetopélvica, ¿ya? La desproporción fetopélvica que tiene que ver, acuérdense, con un tamaño del feto en relación con la pelvis que no va a ser posible la salida de una cría por esa vía, ¿ya? Por ejemplo, las razas braquicéfalas, ya sea razas caninas o razas felinas que son braquicéfalas, van a producir estas desproporciones fetopélvicas y es por eso que en estas razas se estima realizar la cesárea como procedimiento agendado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así también usted puede saber efectivamente que la perrita que es braquicéfala, ¿cierto? Tiene que parir a través de, y sus cachorros son braquicéfalos, tiene que parir a través de cesárea, ¿cierto? Por esta desproporción. Bien, las razas pequeñas ahora, ¿cierto? Por ejemplo, los animales de menor talla, tienden a ser inercia uterina primaria, por ejemplo. Bien, es decir, que el útero parte conteniendo un problema y no hay una contracción y por lo tanto no hay progreso. Y también otra cosa que ocurre en las razas pequeñas es que se presenta con mayor frecuencia el síndrome del cachorro único, que es ese cachorro que gesta solo dentro del útero y por lo tanto, como es solo, no tiene restricciones por contacto con sus otros hermanos, porque no los hay. Y por lo tanto, este cachorro puede crecer bastante más si es que yo lo comparo con una gestación a término con más de una cría. ¿Ya? A eso se le llama el síndrome del cachorro único. Y ese cachorro muchas veces no puede salir. Por eso que es importante de todas maneras en razas pequeñas, en cualquier animal, pero en razas pequeñas, sobre todo asegurarse que sea idealmente más de uno. ¿Ya? Porque como ellos se restringen su crecimiento por estar en contacto con otro, ¿cierto? Van a crecer lo que tienen que crecer y no van a tener un crecimiento mayor. Bien. Respecto ahora también de las razas gigantes, ¿cierto? Estamos hablando San Bernardo, ¿cómo se llama? Gran Danés, etcétera. Bien, ellos tienden a sufrir sobre todo inercia uterina secundaria asociado al número de camadas. Porque ustedes saben que los animales, mientras más grandes, tienen más capacidad y normalmente pueden tener más crías. Bien, en cambio, los animales más pequeños tienden a ser entonces, el síndrome de cachorro único, tienen menos crías. Bien, el problema es que en la raza grande o gigante, cuando se preña la hembra, ¿cierto? Lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, tiene 10 cachorros diagnosticados por ecografía y el sexto sale espectacular y del séptimo para los últimos no sale. ¿Cierto? Y no salen ¿por qué? Porque la inercia uterina secundaria está asociado a alguna otra causa de distosia o desgaste de las fibras musculares uterinas, ¿cierto? Y también porque faltan los insumos para poder hacer o como se llama, una normal expulsión. Bien, y es por eso que ahí se hace la terapia médica, siempre y cuando, en este caso, la estirencia uterina no sea obstructiva. Bien. Como les comentaba, tenemos las gatas persas que van a tener esta desproporción fetopélvica por su síndrome brachiocefálico y también las gatas siamesas que van a tener inercia uterina secundaria. Como les decía, para mí yo he visto
más, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Inercia uterina primaria en poodle. Ya en este caso también sería bueno colocar las siamesas, ¿bien? Bien, chiquillos, nos vamos a tomar unos 15 minutitos y volvemos, ¿ya? Ya, profe. Vale. Bien, entonces estábamos conversando, ¿cierto?, respecto de la distosia, ¿cierto? De que tenemos diferentes tipos, tenemos la inercia uterina primaria, como lo conversamos, ¿cierto? Muy similar al caso de los animales mayores, del bovino, por ejemplo, eh, donde principalmente está asociado a cuadros de tipo más de tipo metabólico y también tenemos la inercia uterina secundaria que tiene que ver con obstrucción. Bien, obstrucción o también incluso desgaste, ya por partos muy prolongados. Bien, y obviamente también podemos definir, ¿cierto?, las distocias según su origen. Bien, y como lo conversamos también, yo creo que es más fácil ahora de entenderlo. Tenemos las distocias obstructivas de origen materno, donde vamos a tener, por ejemplo, alteraciones de la dilatación del canal de parto, bien, que es una opción. Y la otra también es la estrechez pélvica. Y la estrechez pélvica puede ser a través de un problema, por ejemplo, de una desproporción fetopélvica, que era lo que hablábamos hace un rato, pero también algo que es relevante y que nunca se nos debe olvidar, chiquillos, es la posibilidad de los pacientes que son atropellados. Los animales menores, acuérdense, tienen alta incidencia de atropello. Bien, estos perritos que se escapan, las perritas, obviamente pueden haber fractura y no siempre existe la posibilidad que después de un atropello la perrita pueda ser intervenida o puede tener un buen tratamiento. Entonces, muchas veces existen estrechez de pelvis producto de lesiones. Ya, yo no sé si ustedes han visto, pero muchas veces se observa perritos que andan en la calle y uno los ve que no caminan normal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces han habido algunas fracturas, bien, por trauma, y el perrito se recupera solo. Bien, sabemos que no es lo ideal, sabemos que lo ideal es estabilizar la pelvis cuando hay una fractura importante, ¿cierto? A través de cerclaje, de placas, etcétera. Bien, pero sabemos que tampoco, no siempre los tutores pueden hacerlo, ¿ya? Entonces hay que considerar eso también como una posibilidad de también de distosia. Por eso creo yo que cualquier paciente, una perrita que sufrió un atropello, debería ser esterilizada, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar que se preñe. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a pesar de todo, incluso aunque le hicieran una cirugía, igual va a haber una posibilidad que se generen estas exostosis, ¿cierto? Estos callos cicatriciales de la fractura, ¿bien? Y lo cual va a generar obviamente un estrechamiento, ¿bien? Eh, siempre, y eso que estoy pensando en un muy buen procedimiento quirúrgico, con un muy buen manejo, ¿cierto?, del cirujano. Pero recuerden que de repente queda tan la embarrada en las fracturas que lo que se trata de hacer es generar el mayor espacio, pero igual puede quedar restringido este, ¿ya? Entonces, en estos casos, obviamente lo que deberíamos nosotros tratar de hacer, ¿cierto? En caso que ya, lamentablemente, la perrita no fue esterilizada, ¿cierto? Y se preñó, bueno, a cesárea, ¿bien? Eso sí, chiquillo, aquí lo que es cesárea, prefiero que eso lo vean directamente, que lo van a ver después en cirugía general o en patología quirúrgica, que es donde ustedes van a ver esto, y ahí les van a enseñar muy bien la técnica paso a paso. Bien, cosa que tampoco es mi área de trabajo. Bien, vamos a tener otro tipo de distocias también, que son las distocias obstructivas de origen fetal. ¿Ya? Y aquí es donde tenemos lo que hablábamos hace un ratito, el sobretamaño fetal, el síndrome del cachorro único. O también si tenemos estáticas fetales anormales. Bien, es decir, si el animal, si la cría viene de lado, ¿cierto? Viene transversal, obviamente va a ser un problema y también pues, se va a tratar de corregir, pero no siempre se puede abordar, porque hay que considerar que las perritas, dependiendo del tamaño, yo voy a poder ingresar uno o dos deditos nomás de mi mano, ¿ya? No puedo hacer mucho más. Entonces, no es tan fácil como en el caso del animal mayor, donde ustedes pueden meter todo el brazo, ¿ya? Y corregir con toda su mano, pueden tomar cómodamente, en cambio, en un parto muchas veces uno
la verdad es que tiene que hacer casi manipulación con el dedo. Bien, y obviamente uno trata de hacer corrección. Si es que no funciona la corrección manual, obviamente ya deberíamos ir a cesárea. Bien, y también tenemos entonces las otras distocias que son las no obstructivas, es decir, que no hay un tema de que esté obstruido el canal, ni por una fractura, ni por desproporción fetopélvica, ni por el feto más grande, sino que solamente hay una alteración en el mecanismo de expulsión de la contractibilidad. Bien, y cuando ocurre eso, bien, cuando hay esta alteración de la contractibilidad, bien, se recomienda sobre todo hacer un tratamiento médico. ¿Ya? El tratamiento médico en relación a estimular la contracción uterina. Bien, contracción uterina y también contracción abdominal. ¿Ya? Yo no sé si en algún momento ustedes han hecho, alguno de ustedes se ha atendido algún parto o ha estado en alguna atención de parto y, y han visto de repente en ocasiones que el médico dentro de la atención, cuando está haciendo, uno mete el dedo y toca, obviamente todo con guantes, chiquillos, por favor, contacta el techo de la vagina y se desencadena el reflejo de vaciamiento. Es como prender un interruptor, usted lo aprieta, lo toca y empieza inmediatamente a haber contracción abdominal, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Ahí uno entendiendo va viendo cómo efectivamente ocurre, ¿ya? Esto falla en el mecanismo de la expulsión muchas veces va a estar asociado, chicos, eh, a estos partos de largo aliento, ¿ya? Estamos hablando de perros de raza grande que tienen 10 cachorros y que nosotros vamos viendo que el primer cachorro nace, el segundo nace, el tercero nace sin problema, cuarto, quinto, sexto y el séptimo ya no sale. ¿Por qué? Porque obviamente el organismo metabólicamente se desgasta, ¿cierto? Desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de electrolitos, y es por eso que nosotros lo tratamos con medicamentos, ¿ya? Ahora, con lo que les decía, ¿cómo nosotros vamos a tratar eh, la distocia desde el punto de vista médico, es decir, solamente como usted médico en su consulta o en el hospital? Bien, a través del uso de los ecbólicos, ¿cierto? Sobre todo la oxitocina, sola o acompañada de gluconato de calcio, muy similar a lo que hablábamos en la vaca, ¿ya? Y podemos hacer las maniobras obstétricas que van a estar asociadas a, primero, cómo nosotros hacemos el manejo de la paciente, ¿ya? Lo más común es hacer el manejo obstétrico con el animal en estación. En estación, ¿a qué se refiere? Porque siempre me preguntan lo mismo. En estación se refiere a un animal en cuadripedestación, es decir, parado en sus cuatro miembros, apoyado en sus cuatro miembros, ¿cierto? Paradito. Bien, esa es la posición más cómoda para poder trabajar, para poder hacer la evaluación, incluso en algunas ocasiones poder traccionar. También otra forma que uno podría utilizar es poniendo, por ejemplo, si yo soy el veterinario y yo voy a ver a la perrita y el propietario está al frente de la mesa, ¿cierto? Al otro lado con la cabecita de la perra, porque yo voy a revisar por atrás, obvio. Bien, muchas veces cuando ya queremos ayudarnos un poco más, podemos hacer nosotros que la persona pare a la perrita, ¿cierto? Y se apoye las manitos de la perrita en acá, ¿cierto? Aquí en el pecho. Entonces la perrita va a quedar en esta posición y por lo tanto el peso de los cachorros va a tender por gravedad a empujar a los otros. Entonces también puede permitirnos un poquito más de manejo. Bien, también está el uso de los forceps, ¿ya? La verdad es que, claro, el forceps de repente hay que conseguirlo, ¿ya? La verdad es que no todas las clínicas tienen porque no en todos lados está disponible, ¿ya? Lo que sí yo creo que es útil es ocupar cuchara, ¿ya? No sé si han escuchado alguna vez eso, pero la cucharita, ven, puede servir porque acuérdense, la cuchara es cóncava, ¿cierto? Una cucharita y puede ser, dependiendo del tamaño de la perra, puede ser una cuchara de sopera, cuchara de té y así, ¿bien? Obviamente va a ser inoxidable, ¿bien? Y que sea una cuchara firme. ¿Por qué? Porque la finalidad de la cuchara, ¿para qué se podría ocupar cuando yo quiero traccionar y está la cabecita, ¿cierto? Como es cóncava, ¿cierto? Yo la ingreso por vía vaginal, ¿bien? Ubico la cabecita y coloco, ¿cierto? La parte cóncava sobre el cráneo de la cría, de esta forma, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo no puedo meter mucho el dedo, que además que quiero trabajar con el dedo por abajo.
Entonces, meto la cuchara, la dejo por acá y puedo meter, ¿cierto? El dedo debajo, ¿cierto? De la mandíbula y con eso yo puedo hacer una presión y llevar hacia afuera, ¿ya? De esta forma. Ahí, pum, coloco y lo saco, ¿ya? Obviamente, yo siempre le digo a los chiquillos, un poco para la talla, pero no ocupar estas cuestiones, cuchara de mala calidad, porque tiene que ser una cuchara que no se le vaya a doblar al momento de presionar, porque usted lo que va a hacer es comprimir un poquito acá, acá, sin presión excesiva y tracción hacia afuera. Entonces, si esta cuestión, el cuello de la cuchara es muy blando, usted va a empujar y se le va a doblar y no va a hacer fuerza, ¿ya? Ahora, aquí tampoco es que vaya a ser una fuerza desmedida, sino que principalmente es para poder ayudar a traccionar. ¿Ya? Incluso esto yo lo veía lo vi en una clínica que las tenían esterilizadas, como son de acero inoxidable, las tenían esterilizadas guardadas en caso de. Bien. Y obviamente el uso digital, ¿cierto? Obviamente siempre con guantes, eso es obvio. ¿Ya? Y antes de cualquier procedimiento, ¿cierto? Hay que higienizar la vulva, ¿cierto? Utilizar lubricantes, muy importante. Aquí obviamente quizás no vamos a ocupar la carboximetilcelulosa, pero sí podríamos utilizar nosotros, por ejemplo, como lubricante, estos geles lubricantes ginecológicos de uso humano que vienen en potecitos, ya que vienen estériles, listos, y ahí nosotros los podemos ocupar a través de la administración, a través de jeringa y una sonda rígida. Ahora, no tan rígida, puede ser de plástico, pero con la finalidad de colocar entre el genital y la cría. Porque acuérdense, muchas veces el problema del parto es que se empieza a secar la cría. Y cuando queda el pelito húmedo solamente, produce una verdadera lija, ¿ya? Y eso impide que la cría vaya avanzando. Entonces, se trata de meter, ¿cierto? Con una sondita no tan blanda para que pueda ingresar un poquito, bien roma, que no genere daño, y se va depositando fluido alrededor para generar una buena tracción, ¿ya? Desde el punto de vista, obviamente, quirúrgico, bien, se podría hacer, si es que nosotros vemos que hay un estrechamiento vulvar, se podría hacer una episiotomía siempre y cuando se haga un procedimiento anestésico para poder realizarlo, bien. Por ejemplo, una epidural, ¿ya? Y obviamente después ya viene la cesárea, ¿cierto? La cesárea como técnica quirúrgica final, que es la que va a tomar la decisión el médico y lo va a derivar, ¿ya? A que la intervenga. Y acá el tratamiento médico, que me interesa que lo discutamos, si alguien tiene alguna duda, bien, ¿qué es importante? El tratamiento médico se basa, como les decía hace un rato, en el uso de los ecbólicos, y el ecbólico más conocido, el más utilizado, es la oxitocina. Bien, la oxitocina se utiliza siempre y cuando la obstrucción, esto es igual para los animales grandes, ¿eh? Siempre y cuando la obstrucción ya esté solucionada. Bien, si solamente se produjo una inercia uterina porque hay un agotamiento de las fibras o hay un tema metabólico asociado, perfecto, porque no hay un problema de estática fetal, ¿ya? O anormalidad fetal. Si el feto está ok, está en buena posición y necesitamos extraer, bueno, podemos ocupar esta terapia. Si yo veo que tenemos una estática fetal anormal, por ejemplo, el feto viene en posición transversa y usted no lo puede corregir, no coloque oxitocina porque no va a lograr sacar a la cría, ¿ya? Porque obviamente no va a poder avanzar, porque lo que tiene que hacer es corregir, ¿ya? Si no se puede corregir de manera digital, ¿cierto? Obviamente va a tener que pasar a cesárea. Bien, entonces el primer requisito siempre para poder ocupar la oxitocina. Bien, y esto está como medio protocolizado, ¿ya? Es decir, cuando usted ve una perrita que está pariendo y usted ya determinó que no hay una obstrucción, usted puede hacer una primera administración de oxitocina. Que eso sí, siempre, chiquillo, es recomendable que usted haga una administración, perdón, una aplicación de un catéter endovenoso con tapa de bránula, con todo un sistema ¿cierto? Con una mariposa puesta a un flebo y eso todo con suero lactato fisiológico, bien como corresponde. Bien. ¿Por qué? Porque lo más probable es que tenga que hacer más de alguna aplicación y no es bueno estar pinchando al animal cada 5 minutos, ¿cierto? Una nueva punción y el animal ya está lo suficientemente estresado y angustiado porque no puede parir y además nosotros la vamos a estar claveteando, ¿ya? Eso evitarlo. Entonces le coloco a usted una vía, ¿cierto? En el bracito
Bien, y le colocas la primera dosis de oxitocina. Entre 2 a 10 unidades internacionales, puede ser intramuscular endovenosa, de repente quizás es mejor colocarla endovenosa, ¿ya? Es lento, obviamente. 2 ml, perdón, 2 unidades internacionales para animal pequeño y 10 unidades internacionales para un animal más grande. Bien, y de ahí vamos a esperar las contracciones. Bien, vamos esperando las contracciones y podemos ver si hay progreso. Si pasa media hora desde que usted administró la oxitocina y no vemos salida, bien, de la cría y no hay progreso de la cría, ¿ya? Después de esa media hora podríamos administrar gluconato de calcio, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque podemos asociar que le falta energía y nos falta calcio. Bien, se le coloca gluconato de calcio entre 2 a 10 ml endovenoso lento, bien, 2 ml para perros, animales pequeños, 10 ml para animal grande, bien, y posteriormente, de que cuando ya ingresó al torrente sanguíneo el gluconato de calcio, 1 minuto o 5 minutos después se le puede administrar la segunda dosis de oxitocina, bien, y lo mismo, esperar la contractibilidad, ¿cierto? Y que expulse, bien. Si no Profesor, pasa, dígame, hoy disculpe, dele, ¿le dele, puedo hacer dele. ¿Eh? ¿a qué se refiere con animal más grande o más pequeño, así como en peso? En peso, claro, claro. Ya. Claro, estamos hablando, por ejemplo, un animal pequeño, siempre estamos hablando de animales menores, pero por Sí. ejemplo, no es lo mismo un poodle que Ah, ok. un Una boyero de vaca. vaca. Ya, perfecto. Entonces, están como esas dosis como bien generalizadas. Entonces uno dice, ya, sí, que tamaño menor, pequeñito, gatito, colócale la dosis menor. Y así uno va Ya, más o menos, ¿ya? ya Eh, siento. Oiga, eh, profesor, ¿y el gluconato de calcio va a hacer que de cierta forma se produzca la contractibilidad del músculo, ¿cierto? Para es hacer que la expansión. sí, lo que usted está haciendo cuando le coloca gluconato de calcio, le está colocando el insumo. Usted le está colocando el insumo para que se contraiga, porque Ujú. cuando usted le coloca la oxitocina, usted está colocando el- la hormona que induce que se genere la Que contractibilidad. se genere la contracción. Sí. Claro, pero cuando yo le coloco gluconato de calcio, yo le estoy colocando directamente el calcio que va a ir a la unidad neuromuscular a generar la contracción muscular. Ah, perfecto, ¿Se ya fija? entendí. Entonces, por eso que el tratamiento médico es importante entenderlo porque les va a tocar siempre, a los que trabajen en clínica menor les va a tocar atender parto. Entonces, sí, uno tiene que entender bien cómo funciona, porque dice, claro, ¿por qué en el primero yo no le coloco oxitocina? Porque yo todavía asumo que todavía hay elementos para poder generar una contracción. Si en la primera dosificación no pasa nada, ahora ya digo, ok, ahora le coloco gluconato de calcio, ¿cierto? Espero unos minutitos y le coloco la oxitocina, porque ahora yo le puse el insumo, ¿ya? Acuérdense que el gluconato de calcio es el mismo que se coloca para la fiebre de leche, la hipocalcemia puerperal en las vacas. Y es por eso que la vaca está en el suelo. ¿Han visto, no sé si han visto alguna vez una vaca con fiebre de leche, pero la vaca con fiebre de leche pare y es tanta la descarga de calcio que el animal se cae al suelo y no se puede parar. Y no se para. Baja la temperatura, eh, es súper caótico. Pero si usted le coloca gluconato de calcio, es como súper mágico, porque muchas veces le colocan a una vaca una botella, botella y media, terminan de colocarle la media botella y de repente la vaca llega y se para y se va. Y se acabó el problema, ¿cierto? Pero es vía venosa, ¿ya? Entonces lo mismo estamos haciendo acá. Le estamos aportando el insumo para que cuando yo le coloque la hormona, realmente pueda funcionar. ¿Bien? Entonces, Sí, hacemos, lo entendí. claro. Es que quería entender el por qué y en realidad ahora lo explicó súper bien y me Pero, quedó súper pero claro. te, pero te das cuenta que además es lógico, Claro, sí, sí, obviamente es lógico. es súper lógico. Entonces, hacemos la primera. Si pasa media hora, no vemos progreso en los cachorros, colocamos gluconato de calcio, oxitocina. Si pasa media hora y vuelve a fallar y no pasa nada, bueno, podemos volver a repetirlo. Y si ya después de una tercera dosis de oxitocina no tenemos progreso, lo recomendable sería derivar a cesárea. ¿Me entiendes? Porque ya hemos hecho todo bien y no nos ha funcionado. Bien, eso es lo que se recomienda. Bien,
Ustedes de repente si buscan en la literatura van a encontrar en varias lecturas, obviamente siempre hay cosas que empiezan a aparecer más modernas, que te dicen haga esto, otro, aquí, acá, ¿ya? Pero algo también importante que hoy día ustedes sí pueden hacer, porque sí van a tener disponible, es hacer evaluación de la, ¿cómo se llama? Del sufrimiento fetal a través del uso de la ecografía. Hoy día casi todas las clínicas disponen de ecógrafo. Entonces, claro, siempre cuando llegan y dicen, oye, ¿sabes qué? Ya necesito saber cómo, explíquenme cómo funciona el ecógrafo en caso de. Porque, por ejemplo, hay forma de, ¿cómo se llama? Que viene incluso con los software para poder medir frecuencia cardíaca fetal. Entonces, usted va haciendo esto y puede ir viendo si hay sufrimiento fetal o no, porque acuérdense, cuando yo comprimo, ¿cierto? A través obviamente va a generar estrés fetal y sufrimiento fetal. Y también, viendo el nivel de sufrimiento fetal, yo puedo saber, ¿sabes qué? Llego hasta aquí nomás y tengo que pasar al tiro cesárea. O puedo esperar, ¿ya? Pero si no tengo nada, el protocolo serían tres, si no, cesárea, ¿ya? Aquí yo me acuerdo, a mí me pasó, esto fue hace muchos años, ya en la consulta me llegó una perrita ¿cómo se llama? Con una distocia. No había una alteración de la estática fetal. Bien, yo hice esto tal cual. No salió nada, no salió la cría la tercera, y como a mí la verdad no soy muy fanático de la cirugía, la verdad, eh, lo derivé, ¿ya? Hice esto mismo. Tres veces, no funcionó, lo derivé. En la receta de la derivación que yo hice, la mandé a tal lado, le puse la receta y todo el cuento, y le puse todo lo que había hecho. Tres dosis de oxitocina, tanto, coloqué gluconato de calcio, fluido, etcétera. Todo lo que yo hice y lo derivé. Pasó el rato y yo me acuerdo que en ese tiempo me llamó el colega que donde llegó la perra, ¿ya? Me llamó y gentilmente, que la verdad es que es súper bueno que lo hagan porque así también uno se queda más tranquilo. Me hizo, llegó la perrita, no me acuerdo el nombre, me dijo, llegó la perrita, estaba acá, ya la revisé, me dijo, eh, y me dijo, te quería preguntar, ¿ah? Y la verdad que yo ya quería que él hiciera la parte de la cirugía. Entonces me dice, te quería preguntar si puedo intentar colocar otra dosis más de oxitocina. Y yo, bueno, doctor, toma usted la decisión, si usted es el cirujano. Ya me dijo, te aviso más rato. Y la cosa es que pasó el rato y me avisó un ratito, no sé, pasaron un rato, y me avisa y me dice, saqué los cachorros, no hubo necesidad de hacer cesárea, pero salieron a la quinta dosis, ¿ya? Eh, y aquí, ¿cuál es la enseñanza de esto? Que si usted hace las cosas bien, nadie lo va a juzgar, nadie lo va a criticar, es más, va a ser todo más fluido. ¿Por qué el doctor no hizo cesárea? Porque él era el cirujano, ¿me entiendes? Y él dijo, mira, como yo tengo ecógrafo, yo puedo evaluar la frecuencia cardíaca de los cachorros, voy a ver efectivamente si están sufriendo o no, si no hay un sufrimiento fetal severo, bien, y están dentro de los parámetros normales o dentro de la normalidad esperada, quizás yo puedo seguir intentando hacer otras extracciones a través de uso de fármacos. Eh, pero eso ya es decisión porque el que está ahí es el que opera, ¿me entiendes? Pero si usted no es el que opera, no le coloca una quinta, porque si ya la quinta no pasa nada, usted tiene que sacar sí o sí, y si no tiene quien lo haga, va a ser un problema, ¿ya? Entonces, claro, el doc, él estaba listo, si él tiene un pabellón listo allá el pabellón después. Entonces, pero el problema es que, claro, como yo no estaba, él pudo tomar yo ya no tenía esa posibilidad, él recibió el paciente cuando correspondía y él tomó la decisión de hacer dos pruebas más y logró sacarlo. Pero si no hubiera podido sacar y que además como iba controlando la frecuencia cardíaca, ¿cierto? De los cachorritos y como estaban ok, los logró sacar. Si no, él me hubiera dicho inmediatamente, ¿sabes qué? No, están muy bajitos, los voy a entrar a pabellón y saco por cesárea, ¿ya? Pero eso tiene que ver con la disposición o tener la posibilidad de tener un cirujano. Bien, eso tiene que ver un poquito lo que les quería comentar, que era importante. Bien, y acá, ¿cierto? Un poquito la evaluación del sufrimiento fetal en relación a, ¿cierto? La ecografía, ¿ya? Donde nosotros podemos tener, por ejemplo, un cachorro normal, ¿cierto? 200, sobre 220 latidos por minuto, uno que está con un sufrimiento moderado,
entre 220 a 180 latidos por minuto y un sufrimiento grave, ¿cierto?, menor a los 180 latidos por minuto. Obviamente, ¿qué nos está diciendo? ¿Cierto? Cuando van bajando, es que se nos está apagando la cría, se nos puede morir, ¿ya? Entonces, por eso que es importante hoy día hacer todos estos procedimientos ¿cómo se llama?, en concordancia con el manejo de esa frecuencia, ¿ya? Y ir evaluando, además de la condición de la madre, además de eso, evaluar todo lo que tiene que ver con el estrés fetal. ¿Bien? Bueno, eh, ahora ya logramos sacar las crías, ¿bien? Y ahora vienen enfermedades del posparto en la parte, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto? La metritis, que es una de las enfermedades del posparto, ¿bien? Y al igual, fíjense, se van a dar cuenta que hay mucha patología que como que volvemos a lo mismo, ¿ya? Volvemos a lo mismo, ¿ya? Por eso que cuando uno logra entender bien cómo funciona en la vaca, después uno puede un poco seguir haciendo ¿cierto? Este símil en la otra especie. Entonces, la metritis, acuérdense, miren, es un proceso inflamatorio del endometrio, del miometrio y del perimetrio. ¿Bien? Tal cual es la vaca. Las causas, pues hay varias, ¿ya? Puede ser ascendente durante la monta, ¿cierto? Porque es la fase cuando hay cervix abierto, ¿bien? A través de la inseminación artificial, pero sobre todo lo más común es que sea después del parto. ¿Ya? Es decir, que después del parto exista esta contaminación y sobre todo está asociado como factor predisponente la distosia, la retención placentaria, los partos múltiples, la falta de higiene o algunas otras alteraciones metabólicas, ¿cierto? Que finalmente lo que hacen es que no se puede expulsar, ¿cierto? Y no se puede generar un normal puerperio, ¿ya? Producto de, acuérdense, pues si hay una distosia, hay más manipulación. ¿Ya? Y acuérdense, como yo les decía, pues, cuando hay manipulación, ¿cierto? Cuando hay manipulación de la cría o de las crías, obviamente igual va a haber mayor contaminación y más daño. Por lo tanto, ahí se puede generar esta metritis. ¿Bien? Los agentes principalmente son enterobacterias, ¿ya? Lo más común, como Escherichia coli, Streptococcus, Estafilococo. ¿Bien? Y los signos clínicos, muy similar a lo que habíamos hablado en la vaca. Secreción vaginal purulenta, o también sangre con pus, ¿cierto? O sanguino purulenta y de muy mal olor, ¿cierto? Dolor fétido. Y obviamente, al igual que en animales mayores, va a estar acompañado de depresión, ¿cierto? Un animal deprimido, puede haber fiebre o hipotermia. Siempre dicen, es mucho mejor tener fiebre, un paciente febril que un paciente hipotérmico, ¿ya? Taquicardia, frecuencia respiratoria irregular, deshidratación, anorexia, vómitos, diarrea incluso, y también dolor a la palpación abdominal. Bien, el diagnóstico, lo más lógico, hacer un diagnóstico clínico a través de una buena anamnesis, saber hace cuánto parió, se lo van a informar, ¿cierto? Muchas veces también no está atenta a sus crías, ¿bien? Y obviamente la ecografía, ¿cierto? Nos puede ayudar un poco a determinar, por ejemplo, si hay retención de placenta, que está asociado a la presentación de metritis. Lo mismo con la radiografía. Bien, obviamente el tratamiento, como ya lo hemos conversado muchas veces, el tratamiento más lógico y convencional es el tratamiento quirúrgico a través de la ovaristerectomía. Bien, eh, obviamente en perritas que no son ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De criadero. Obviamente el criador va a querer hacer algo para ¿cómo se llama? Mantener a su vientre dentro de su sistema reproductivo. Bien, de sistema reproductivo, quiero que quede claro dentro de su negocio, no estoy hablando de, bien, es lógico que si la operamos, ¿cómo se llama? Ya no lo vamos a tener, bien, y tratan de hacer un tratamiento médico y a través de, ¿cierto? De la expulsión y vaciamiento del útero, bien, y para lo cual también, pues se ocupa oxitocina, 10 a 20 unidades internacionales. Bien, muchas veces va precedido del uso de cipronato estradiol. Bien, ¿para qué? Para poder abrir el cervix, para poder también estimular la presencia de los receptores, bien, para oxitocina, o también se puede ocupar prostaglandinas también como inductor de la motilidad, ¿cierto? Como lo habíamos conversado también. Bien, obviamente fluidoterapias, antibacterianos,
de manera obviamente bien pensada, no al lote, bien, el uso de antiinflamatorios, el uso de analgesia, de un lugar confortable, obviamente es parte de la terapia de esta patología. Pero también hay que considerar algo. Si yo tengo una patología como la metritis, que puede ser grave si es una metritis postparto, obviamente hay posibilidades que la hembra quede con lesiones crónicas del útero y por lo tanto su posibilidad de fertilidad también va a ser baja o va a ser menor. Por lo tanto, por eso que también es importante, usted conociendo todos estos datos puede decirle al dueño, sabes que mira, se puede hacer esta terapia, pero no porque se haga esta terapia, este paciente va a quedar bien. Esta paciente puede quedar bien, ¿cierto? No se nos va a morir, pero es muy probable que puede que nos afecte posteriormente, ¿cierto? La preñez o los índices de preñez. Por eso que mejor recomiendo la ovariohisterectomía, ¿ya? Ahí usted, yo creo que ya es como, va como por el arte de cada uno de los clínicos, ¿bien? Otra patología que también es, no sé, no son tan frecuentes tampoco estas que estamos hablando, pero se pueden presentar, ¿bien? Es la subinvolución de los sitios placentarios. Bien, que esta es una alteración del proceso del puerperio normal. Bien, Eh, normalmente después del parto, una perrita elimina los loquios, ¿cierto? Que son estas secreciones, y que lo decíamos un rato que elimina esta secreción media verdosa. Bien, y eso es normal que se elimine. ¿Hasta cuándo? Normalmente se eliminan las primeras 6 semanas postparto. Si, ¿cómo se llama? Si esta secreción sigue saliendo más allá de las 6 a 8 semanas, ya se pasa a llamar, ¿cierto?, su involución de los sitios placentarios, pero aquí principalmente ya no va a estar asociada a esta eliminación de esta secreción verdosa, sino que va a ser sangre, ¿ya? Y son pérdidas de sangre persistentes durante el puerperio que duran más allá de las 8 semanas del posparto, ¿ya? Y obviamente si tengo pérdida constante, vamos a observar en la perrita, además de esta pérdida de sangre, anemia, adinamia, ¿cierto? El animal no se va a querer mover. Y obviamente riesgos de infecciones uterinas. ¿Por qué? Porque tenemos un caldo de cultivo ahí, pero además el cervix está abierto, por eso que sale esta sangre, por eso que se observa. Bien. Y en general, ¿cierto? El tratamiento, volvemos a lo mismo. Una opción es recomendarle ovaristerectomía, lógico, ¿cierto? Obviamente esto se genera en el posparto, ¿bien? Y en algunos casos como tratamiento médico el uso de acetato de megestrol, ¿bien? Que es un progestágeno, ¿bien? Y que se daría vía oral por 2 semanas. Otra opción, la argonovina, ¿bien? Por 7 días, ¿bien? Pero insisto, yo creo que la histerectomía siempre va a ser en lo mejor, sobre todo hoy día que estamos en esta dinámica muy de protección a los animales, de no uso comercial, sobre todo en animales menores. Yo creo que la gente cada vez está más permeable a esto de la ovaristerectomía, ¿ya? También la retención placentaria, que predispone, dijimos, a metritis, ¿ya? Entonces, acuérdense que las placentas normalmente se pueden eliminar 15 minutos antes de que salga la cría, durante la salida de la cría o hasta 15 minutos después del nacimiento de cada cachorro. Eso es como lo normal. Bien, pero cuando ya podríamos pasar a llamar la retención placentaria, cuando hay una retención de 18 horas dentro del útero. Bien, y los signos clínicos van a ser, ¿cierto? La secreción verde oscura o negra, francamente, palpación de una masa uterina y que, acuérdense, puede ir esto progresando hacia una metritis. Bien, por eso que de repente también, pues si la gente quiere, yo siempre le digo, si la gente quiere tener cachorros, se tienen que hacer responsable del parto, ¿ya? Entonces, idealmente que haya alguien que esté preocupado, oye, salió una cría, ¿cuánta salió la placenta? Sí, sí. Entonces, tratar de llevar un conteo de las placentas cuando van saliendo, ¿cierto? Para saber también si las eliminó o no. Bien, y obviamente, si tenemos ese dato de que no, sabe que no se ha eliminado, bien, bueno, ahí también tenemos que ver qué vamos a hacer. Bien, la ecografía también va a ser un buen método diagnóstico para ver si el útero queda con algo adentro. Bien, y bueno, ya teniendo claro lo primero, volvemos a lo mismo, el quirúrgico es lo ideal a través de la histerectomía. Y si queremos hacer un tratamiento médico, pero acuérdense que esto tiene que ser bastante luego, después de el parto, ¿ya? Es administración, volvemos a lo mismo, eh, de gluconato de calcio u oxitocina, ¿cierto? Para estimular la contractibilidad uterina
y permitir la salida de esta placenta que quedó retenida. ¿Bien? Y por último, vamos a hablar un poquito ya respecto de algunos aspectos en el caso de la hembra felina. Bien, recordemos que ya lo habíamos conversado respecto de la piometra. Bien, o ¿cómo se llama? Que en el caso de la gatita también la principal bacteria aislada va a ser también la Escherichia coli. Bien, el mayor riesgo lo van a tener gatitas enteras sobre los 3 años de edad. Bien, donde podemos observar una secreción sanguinolenta o mucopurulenta. Bien, podemos observar fiebre, letargia, anorexia, distensión abdominal evidente, ya dependiendo del tipo de piometra, si es cerrada o abierta, ¿cierto? Obviamente deshidratación, signos de polipsia, poliuria, acuérdense, aquí va a ser, en el caso de la gatita, esta patología es mucho más grave que en el caso de la perra, sobre todo asociado por el daño renal que genera, considerando la cantidad de nefrones que tiene un riñón felino versus un riñón canino, que es una cantidad increíble de diferencia de cantidad de nefrones, ¿cierto? El perro tiene miles, la gata tiene, perdón, la perra tiene millones, la gata tiene miles. Entonces, cualquier daño afecta en la sobrevida. Por eso que es tan importante evitarlo, ¿ya? El diagnóstico también va a ser clínico, la ecografía siempre va a ser el mejor diagnóstico para diagnosticar la piometra en cualquier animal, ¿bien? Y el tratamiento, ¿cierto? Considerar siempre que la piometra a cervix cerrado sea considerada como una urgencia y va a tener que intervenirse, pero de manera rapidísima, con todos los riesgos asociados. Y la piometra cervix abierto son pacientes que van a estar más estables, pero de todas maneras van a tener que realizarse estabilización de fluido antibacteriano, analgésico, etcétera. Bien, y como recomendación general, siempre la oristerectomía, porque obviamente sacamos de raíz el problema, ¿bien? Y lo otro, si es que ya no se quiere hacer porque es una gata de criadero, ¿cierto? Volvemos a lo mismo. Podemos hacer el uso de prostaglandina F2 alfa, análogo de prostaglandina, solo cuando yo tengo piometra a cervix abierto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a permitir el vaciado. Pero obviamente con este desmedro de la posible salud renal de esta paciente en el futuro. ¿Bien? Y también acuérdense, pues, paciente hospitalizado, los pacientes no se pueden ir para la casa cuando están bajo este tratamiento. Y acá, chiquillos, y esto ya nos falta muy poquito para terminar esta parte, esto es importante de que ustedes nunca se les olvide, ¿ya? Que hay un problema que se llama hiperplasia fibroadenomatosa mamaria felina, ¿bien? Eh, que se ve cada cierto tiempo, ¿bien? Y es importante conversarlo porque no es una alteración maligna, ¿ya? No, es para que no se confundan con neoplasia con tumor, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuando ven una gata que tiene así estos aumentos de volumen, muchas veces hay gente que por no saber toma la decisión de eutanasiar, porque dicen estos son tumores mamarios y no hay nada que hacer. Bien, normalmente no es un problema que requiera eutanasia, ¿ya? Y en general es una alteración que se puede presentar en gatitas jóvenes no preñadas, en gatas gestantes o incluso tratadas con progestágenos, ¿bien? ¿Y cuál es el problema? Que estas glándulas crecen tanto que se desarrollan de un día para otro, ¿ya? Y como son muy grandes, la gatita casi no puede caminar. Y esas lesiones que ustedes ven acá, ¿ya? Son lesiones propias de que la gatita se arrastra, ¿cierto? Porque va caminando y va arrastrando las glándulas mamarias en el piso. Entonces se lesionan, se ulceran, ¿bien? Y esto obviamente tiene que ver con un fenómeno, ya dijimos, de eh, hormonal. Por lo tanto, aquí lo indicado es hacer una ovarohisterectomía sí o sí, ¿bien? Y aquí, por ejemplo, el abordaje más complejo hacerlo por la línea alba, por razones obvias, miren el tamaño de cada glándula mamaria, por lo tanto, se recomendaría aquí, por ejemplo, aquí podría ser una recomendación hacerlo ovarohisterectomía por flanco, ¿cierto? Por el ladito. Bien, pero acuérdense, si ven esto, que están todas las glándulas mamarias afectadas, bien, por favor, no es para eutanasia. ¿Ya? Por favor, para que nunca se les olvide. Y por último, y con esto terminamos lo de animales menores, bien, tenemos
las neoplasias mamarias, que también esto lo van a ver en mucho más detalle con los profes de oncología en medicina, ¿bien? Pero es una patología no tan frecuente como en la perra, ya mucho menos frecuente. La gran mayoría de los tumores van a ser malignos, sobre el 85% de los casos van a ser malignos, sobre todo se van a presentar en hembras sobre los 10 años de edad y el adenocarcinoma es el más frecuente. Bien, y en general acuérdense que los tumores mamarios tienen apariencia firme, parten como un granito de arroz, el cual va creciendo en el espacio como subcutáneo, obviamente la glándula mamaria se palpa como en el subcutáneo, ¿cierto? Son nodulares, aislados, y después en el tiempo, cuando van creciendo, pueden llegar a ulcerarse, ¿ya? Muy similar a lo que ocurre en las perritas, ¿bien? Y aquí se puede afectar una o más glándulas mamarias. Y también eh, el tipo ¿cómo se llama?, de neoplasia, ¿cierto? Va a generar una reactividad de los linfonodos que sirven esa zona, ¿ya? Por eso que cuando usted encuentre una gatita, una perrita, siempre hay que evaluarla y siempre se evalúa tocando las glándulas mamarias para ver si hay tumor mamario, porque ahí hay que tratar de hacerlo lo antes posible, ¿ya? Porque muchas veces alcanzan, incluso llegan a hacer unos hallazgos a al examen, ¿ya? Un hallazgo al examen. ¿Ya? Más que la gente lleve directamente a la paciente porque tiene una masa, ¿ya? Obviamente los gatitos de repente es más fácil encontrar esas cosas porque la gente, como el gato hoy día cada vez vive muy en condiciones indoor, obviamente hay mucho más acicalamiento, cariño que se le hace y es más fácil encontrar estas masitas, ¿ya? Entonces ahí se lleva, claro, pero si no, siempre revisar. Bueno, y en general, acuérdense, pues dependiendo del tamaño de la masa que ustedes encuentren, va a ser la sobrevida. ¿Ya? Incluso fíjense, en neoplasia de mayor tamaño a 3 centímetros, la media de la supervivencia va a ser entre 4 y 3 meses. ¿Ya? Obviamente, como ustedes ven acá en esta imagen, una masa grande, bien, que ya tiene una ulceración, por lo tanto, ya lo más probable es que tengamos, ¿cierto?, una serie de metástasis en diferentes partes. Bien, por lo tanto, ahí, claro, siempre es bueno, creo yo, derivar al oncólogo para que el oncólogo también dé sus indicaciones de especialidad, pues es lógico. ¿Ya? Usted sabe que es un tumor mamario y el tumor mamario ahí usted lo deriva. Ahora, si usted es el oncólogo ideal, ¿cierto? Pero si no, derive, bien, para que lo vea el especialista y se tomen las decisiones, porque hay que estadificar al tumor, ¿cierto? A la paciente, perdón, y también poder tomar las decisiones de qué se hace, ¿ya? Porque se hace quimioterapia, se hace mastectomía completa unilateral, mastectomía bilateral en cadena completa, ¿cierto? Se hace ovaristerectomía o ya no se puede hacer nada y francamente se van a hacer eutanasia. Oigan, yo creo que todo eso es muy relevante desde el punto de vista de cómo usted procede. Pero a mí lo que más me interesa es que nos vayamos para la casa, chiquillos, saber de que tenemos que nosotros tomar decisiones respecto de la calidad de vida de la paciente como llega. ¿Ya? Porque de repente la gente, no, es que yo no quiero que eutanasiarla, sí, pero mire cómo está. ¿Ya? Obviamente sabemos que tampoco es, ahí nosotros no te podemos tomar mucha decisión porque finalmente igual no es nuestro y no podemos tomar la decisión, pero hay que tratar de convencer dependiendo de la condición de la paciente. ¿Ya? Y acuérdense que normalmente cuando hay neoplasias mamarias siempre se toman radiografías de tórax para ver patrones nodulares, ¿cierto? Que pudiesen indicar metástasis a otros órganos como el pulmón. Bien, y con eso se va tomando las decisiones. Y junto con ello también, muchas veces si la masa es pequeña, tratan de inmediatamente de también indicar, bueno, vamos a sacar las masas, pero además se recomienda hacer una ovaristerectomía. ¿Ya? Bien, eso. Y por último, chiquillos, y con esto vamos a terminar la clase de hoy, solamente son unos minutitos, pero vamos a conversar de los trastornos del desarrollo sexual en los animales, ¿ya? Sobre todo, obviamente, poniendo hincapié en los animales perdonan, animales domésticos y en la hembra, obviamente, ¿ya? Pero obviamente esto igual un poco va para ambos sexos, ¿ya? Y es importante reconocerlo porque en alguna ocasión se pueden encontrar con algunos casos, ¿ya? Porque también usted tiene que tener ojo, porque de repente uno ve en Instagram que aparece una foto y indican, es hermafrodita. Eh,
¿cierto? Y de repente no es hermafrodita, sino que tiene otra cosa, ¿ya? Que puede ser una alteración del desarrollo, pero eso hay que averiguarlo bien, po, ¿ya? Antes de ponernos a escribir cosas que no son, ¿bien? Entonces, solamente es para que también ustedes, si es que encuentran un caso de algún paciente, que obviamente muchos de ellos los van a encontrar cuando son pequeños, ¿bien? Pero entender, ¿cierto?, de dónde viene la génesis de esto. Bien, chuta. Bueno, hay que recordar, ¿cierto?, que hay una serie de acontecimientos que ocurren durante el desarrollo sexual de los animales, en general de los animales. Lo primero, acuérdense, que se establece el sexo cromosómico. Cuando se une el espermatozoide con el óvulo, con el ovocito, ¿cierto? Se une y se establece el sexo cromosómico, es decir, el XX o el XY. ¿Bien? Y eso establece la norma que va a seguir hacia adelante. ¿Ya? Una vez establecido este sexo cromosómico, de manera gradual se va a ir modelando el tejido de las gónadas del embrión como tejido testicular o tejido ovárico según lo que indica el sexo cromosómico. De eso se le llama el establecimiento ahora del sexo gonadal. ¿Bien? Y posteriormente a eso, cuando ya se estableció el sexo gonadal a través de una producción hormonal, ¿ya? Que, pues, por ejemplo, en el caso del macho que produce la hormona antimileriana, ¿cierto? Y testosterona, va a generar la regresión controlada, ¿cierto? De estructuras, ¿ya? En el caso del macho, ¿cierto? Va a producir la regresión de las estructuras de la hembra, porque acuérdense que tiene la potencialidad de tener las estructuras tanto de macho como de hembra. Bien, entonces hay una regresión controlada y crecimiento selectivo en el caso de la selección hacia la hembra, de estructuras tubulares y de los genitales externos. Y teniendo los genitales externos, ¿cierto? Completo, ahí ya se llama el establecimiento del sexo fenotípico. Bien, y acá podemos ver un poco eso. Miren, si ustedes se fijan en la imagen central, bien, nosotros que vemos acá una gónada indiferenciada, ¿cierto? Y aquí vemos nosotros los ductos de Miller, ¿cierto? Acá, bien, y aquí tenemos, ¿cierto? Los conductos mesonéfricos, perdón, la vejiga urinaria, etcétera. Pero dependiendo si va a ser macho o hembra por su sexo cromosómico, se puede llevar y transformar esta gónada hacia una gónada masculina o una gónada femenina. En el caso, como les dije, el caso si es masculino, ¿cierto? Va a atrofiar, bien, los sistemas de conductos de Miller, bien, y va a quedar solamente el conducto deferente. Mientras que, si es hembra, se van a desarrollar estos conductos, bien, dando origen al útero y al genital más caudal, ya que va a dar origen finalmente a qué? Al genital de la hembra. Bien, y eso a grosso modo. Bien, y ahora podemos conversar cuáles son los diferentes o la mayor o las principales alteraciones, ¿ya? Aquí hay mucha definición de repente de patología y ahí ustedes los están en eso hoy día, pero podemos tener agenesia, ¿cierto? Que no se desarrolla una estructura reproductiva. Podemos tener hipoplasia, ¿cierto? Es decir, que se desarrolla de manera, ¿cierto? En un menor desarrollo. Bien, y aquí podemos tener nosotros, por ejemplo, la hipoplasia ovárica, la hipoplasia genital tubular, ¿cierto? Que se desarrolla de manera, ¿cómo se llama? Podríamos decir, de menor tamaño, más pequeñita. Bien, y hay otras patologías, por ejemplo, como la aplasia segmentaria. ¿Qué significa eso? Que el sistema de conductos, podríamos decir, de tubo del reproductor, ¿cierto? Se desarrolla en zonas donde no hay desarrollo. Por eso se llama plaza segmentaria, porque solamente se desarrollan segmentos. Y un caso de eso, por ejemplo, que seguramente ustedes quizás lo conversaron con los profesores de patología o de anatomía patológica, ¿cierto? Es la enfermedad de las vaquillas blancas, ¿ya? O el White-Heifer disease, ¿ya? Que se da por ejemplo, en estas razas que ustedes ven acá, en el Shorthorn, Belga Azul, Holstein, Jersey, Ayrshire, Guernsey, ¿ya? Que se puede presentar, que normalmente está asociado a un gen recesivo y que se produce en las hembras blancas, ¿ya?
y se produce esta plasia segmentaria y estas hembras, por razones obvias, van a ser hembras infértiles, ¿ya? Que no van a poder jamás lograr una gestación porque tenemos una serie de alteraciones importantes del genital. Otra de las alteraciones que podríamos tener nosotros son las intersexualidades. Y por eso que es importante solamente definirlo como lo estamos viendo acá. Mira, el hermafrodita, porque tenemos dos intersexualidades, uno que se llama el hermafrodita y otro que se llama el pseudohermafroditismo. ¿Ya? La hermafrodita, finalmente, ¿qué es? Que tiene testículos y ovarios, u ovotestis, ¿cierto? Una mezcla. Y el tracto genital es ambiguo, ¿cierto? No es ni de uno ni de otro. A eso es lo que nosotros hablamos como hermafrodita. Mientras que el pseudohermafroditismo, bien, van a tener gónadas de un sexo y las estructuras tubulares van a ser del sexo contrario. Bien, ¿se fijan? Ahí, entonces, importante, que de repente ustedes pueden ver algún animal recién nacido que puede tener esta estructura y ahí es más fácil quizás poder empezar no va a ser más fácil, nunca va a ser fácil, pero obviamente usted entendiendo esto puede decir, ¿sabes qué? Efectivamente yo me voy más por este lado, por este tipo de alteración, ¿ya? Y son alteraciones del desarrollo sexual, bien, en útero. Y obviamente en la primera etapa del desarrollo podemos tener estructuras supernumerarias, es decir, por ejemplo, más de un ovario, ¿ya? Vamos a ver imagen. Y por último, el más conocido y el más frecuente va a ser el frimartinismo, ¿bien? El frimartinismo va a ser uno de los problemas que se van a presentar con mayor frecuencia en el ganado, ¿bien? Y yo creo que a todos los que trabajen en animales mayores, varias veces en su vida laboral se van a poder encontrar con este tipo de animales, ¿bien? Acá, por ejemplo, miren, fíjense cómo nosotros podemos observar, ¿cierto? Hipoplasia. Se fijan, miren el tamaño del desarrollo del genital. Viene una vulva pequeña, ¿cierto? Una vagina muy pequeñita, unos cuernos casi inexistentes y un ovario chiquitito. ¿Bien? Pero también podemos tener, por ejemplo, acá, pues como esto, un útero unicornis, ¿cierto? Solamente tenemos un desarrollo, ¿bien? O podemos tener aplasia segmentaria. Se fijan acá como este dibujito que está acá, que le falta un pedacito, lo decía yo, ¿bien? O acá también le falta el desarrollo de un cuerno. O podemos tener también doble cervix, se fijan como vemos acá, ¿cierto? Doble estructura cervical, ¿bien? Y que son alteraciones que se van a ir produciendo durante el desarrollo de la cría, ¿bien? Durante el útero. Acá, por ejemplo, miren, vemos algunos fotos que son súper lógicas y miren ustedes, pues acá nosotros vemos un genital femenino, un genital tubular, es decir, la vulva, el vestíbulo, que me da indicio de que está completo, pero aquí tengo testículos, ¿cierto? Tengo un escroto con testículos. Bien, acá, ¿cierto? Miren este de acá, este es un clítoris bien desarrollado, fíjense, tiene la punta del glande, tenemos un bulbo del glande, ¿bien? Y acá tenemos, ¿cierto? Estructura uterina y ovotestis, por ejemplo, ¿bien? Entonces, ahí uno puede encontrarse, muchas veces van a ser hallazgos quizás no sé, de hembras que tenía el animal no se percató, ¿cierto? Nunca vio, solamente se enteró de que la hembra no preñaba y fue llevada a matadero y muchas veces son hallazgos de matadero. Obviamente si uno tiene más conocimiento, esto ya lo encuentra un poco extraño y obviamente puede evaluar más y puede encontrar y llegar al diagnóstico de lo que tiene el paciente. Acá, por ejemplo, fíjense un genital con dos estructuras ováricas por el mismo lado, ¿ya? Por lo tanto, podemos tener supernumerario. Bien, y por último, y con esto terminamos la clase de hoy día, chiquillos, el frimartinismo. Bien, el frimartinismo, recuerden siempre que se presenta en el ganado bovino en gestaciones de mellizos heterosexuales. Bien, sí, una hembrita, un macho. Y que en el desarrollo placentario hay anastomosis de los vasos sanguíneos fetales y durante el desarrollo fetal el macho produce la hormona antimileriana y testosterona, la cual, como hay una anastomosis sanguínea, esa hormona antimileriana viaja hacia la hembra y atrofia el genital femenino de la hembra que correspondía a ser un genital completo. ¿Bien?
Porque claro, él atrofia su parte femenina, pero como ahí está anastomosis, también pasa hacia el otro lado. ¿Bien? Y obviamente va a generar un genital como este tipo. Miren acá los cuernos muy pequeñitos, ¿ya? Cuernos pequeñitos, cervix, vagina corta, cervix pequeño, incluso algunos cervix ciegos, ¿bien? Y si ustedes se pueden observar acá, miren, podemos observar una vulva pequeña con un clítoris más prominente. No es porque el clítoris sea más grande, sino que la vulva es más pequeña. Y miren los pelos. ¿Ya? Unos pelos como bien hirsutos, bien largos. ¿Por qué? Porque son pelos principalmente asociados al prepucio, ¿bien? Y obviamente lo que usted siempre tiene que tener mucho cuidado es que cuando una vaca está preñada y pare mellizos, ¿cierto? Lo primero que hay que evaluar si son hembras o machos, si son los dos machos, bien, si son las dos hembras, perfecto, ¿bien? Pero si es una hembra y un macho, inmediatamente a la hembrita dejarla anotada, colocarle el tío, el crotal, y ese crotal debe quedar anotado como evaluar esta vaca por posibilidad de que tenga free martinismo, ¿ya? Y como ustedes se fijan, venden unos pequeños probadores de free martin, que se fijan es como un tubo de plástico, ¿bien? En el cual en una hembra sana o normal, él entra hasta aquí, mientras que en una vagina de una vaca que es free martin, solamente llega a la primera parte, ¿ya? Por lo tanto, porque es una vagina más corta. Bien, pero obviamente para eso yo tengo que igual tener antecedentes, tengo que tener los antecedentes de que una hembra, ¿cierto? Nació junto a un macho. Bien, y normalmente estos animales obviamente son estériles, no se van a poder reproducir. Bien, y bueno, importante para que usted pueda dar las indicaciones, sobre todo si usted asesora ¿cómo se llama? Algún tipo de producto. Bien, bien, chiquillos, terminamos la clase del día de hoy. Hasta aquí va a entrar para la cátedra de la... Déjeme.